hablaremos sobre el terremoto transcurrido el 25 de enero de 1999. Aquí en este noticiero haremos preguntas como ¿qué es un terremoto? ¿Qué ¿Qué son los terremotos? Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Muy interesante respuesta. ¿Qué son las placas tectónicas y cuáles son las más importantes del mundo? Las placas tectónicas hacen referencia a la estructura por la cual está conformado nuestro planeta. Y las más importantes son la placa de América del Sur y América del Norte, la placa antártica, la eurosia, la africana y la indio-australiana. También está la placa pacífica, la placa arábica, caribeña, la placa del Caribe y la placa Nazca. Dígame qué son las fallas geológicas. Una falla geológica es una grieta en la corteza terrestre. Generalmente las fallas están asociadas con los límites entre las placas tectónicas de la Tierra. Interesante respuesta. ¿Cuáles son las fallas geológicas de Armenia? En el centro de Armenia pasa una gran falla. ¿Es el triángulo de la vida? El triángulo de la vida es un espacio que se forma al lado de los objetos como sofás u otro tipo de muebles, cuando el techo cae sobre ellos o la pared caigan encima. Gracias. Sísmica F. ¿Esta alarma ideal para sueño nocturno? Pues el sonido el sonido que emite y la pantalla de alerta llaman de inmediato su atención. Muchos de los terremotos están asociados a los grados de intensidad de la escala de Richter. Cada año aproximadamente se producen 300.000 sismos en toda la superficie con escala entre 2 y 2,9 grados. Los terremotos de mayor intensidad de aproximadamente 8 grados se producen en periodos que oscilan entre 5 y 10 años. Las causas de un terremoto pueden ser la desaparición de una ciudad hasta de un país. Las consecuencias pueden ser la devastación de las familias, la muerte y los daños. Y la prevención es estar siempre alerta contra terremotos. Y no solo eso, afecta a la economía de los países y a las familias. Gracias por haber visto este video. Yo soy Nicolás Andrea Mejía y ella es Caterina Paola Rodríguez. En KNJ. Estamos aquí a punto de entrevistar a una señora que tuvo que vivir el terremoto en carne propia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Mari Solórzano. Perdón, señora Mari. ¿Será que me puede contestar qué estaba haciendo en el terremoto? En el momento del terremoto estaba trabajando. Estaba trabajando. En un edificio, en el centro, con 2 niñas más que me colaboraban de la universidad. Estaba terminando en la universidad y había 2 niñas más haciendo pasantía conmigo en la empresa. Estaba en un 5.º piso, en el edificio que ahora lo compró Ventanilla Verde. Estaba en el 5.º piso. Y pues cuando sucedió, la reacción fue muy difícil. Lo que hicimos fue, yo las cogí a las dos y las agarré a las dos y nos quedamos bajo el marco de la puerta.
esperando a que pasara, pero no pensamos la dimensión de que era un terremoto, o sea, pensamos que era un temblor. En el momento en que para, miramos por la ventana y se vio todo el aire, el polvo, y era que el edificio enseguida se había caído, que era el de Deportes Quindío. Fue muy triste porque en el primer piso había un restaurante y ahí empezó la locura. Bajamos, en ese momento cuando ya paró, se dañaron lo del agua, esto del agua se dañó y empezó a filtrarse el agua por las escaleras y salimos corriendo, cerramos, éramos las únicas en el edificio porque a esa hora la gente estaba almorzando. Y salimos, la puerta estaba sellada, era de vidrio y por lo que todo se ajustó, tocó romper el vidrio con las piernas, nos miramos y le dimos de una, ni dijimos abramos y no que tenga, le dimos con el pie y rompimos el vidrio y salimos, y cuando salimos estaba toda la confusión, ¿no? ¿Qué hizo después de ver la confusión? Nada, cada quien arrancó a buscar a sus familias, eso fue lo que hicimos. Mi familia estaba en Los Álamos y pues sí, se perdió todo, vivían en un tercer piso y el apartamento alcanzaron a salir y en la réplica de las 5 de la tarde se cayó de todo. Eso fue lo que pasó pues con mi familia. Perdieron todo porque yo vivía aparte, pero pues perdieron todo. Después de eso se fueron a vivir a mi casa, porque yo vivía sola. Y gracias a Dios teníamos esa opción, porque pues todo se enloqueció, ¿no? Todo fue una locura total después del terremoto. ¿Qué más? Pues fue muy triste, yo perdí mi mejor amiga. Era una compañera de la universidad, incluso trabajaba también conmigo. Y hablamos a las 10 de la mañana. Y habían habido corridas el domingo antes de toros y ese día estaban de descanso, Y el lunes hablamos por la mañana, yo iba a ir a la tarde a la oficina y no volvimos a hablar. Eso todo. Listo, gracias. Gracias por habernos contado eso. Sí, ya uno pues lo ve un poco más el tiempo, ¿no? Lleva como a ver las cosas de otra manera. ¿Pero aún se sigue afectando? Obviamente, porque pues eso fue para nosotros un dolor total, o sea, su familia, ella murió con su mamá, las dos murieron abrazadas porque no tuvieron tiempo de salir en la Brasil. Y esa familia quedó destruida, ¿no? Y en el caso personal, pues fue un año que tuvimos que terminarlo, entrábamos a noveno semestre de la universidad, terminamos en el año 99. Y el grado fue terrible, porque pues el dolor de graduarla a ella póstuma, no disfrutamos realmente nuestro grado, ¿no? Era un dolor ahí. Nos graduábamos nosotros, pero ella faltaba. Y fue muy duro. ¿Solo perdió a esa amiga o perdió más Ella fue la persona que perdí directamente. Adicionalmente, pues yo estaba en esa época en la universidad y pertenecía al consejo de facultad de la universidad de contaduría. Y yo pues tuve que recibir a los estudiantes con todos sus dramas y hubo pues muchos casos de personas que perdieron a sus familiares o quedaron físicamente con lesiones, que les cayó el muro de la casa, que quedaron sin poder caminar, bueno, y aparte el drama que se vivió después del terremoto, porque el terremoto fue en su momento algo muy duro, pero ¿qué pasó después? Sí, eso fue una total confusión, o sea, fue un trabajo muy duro después de eso. Y pues nadie estaba preparado, nadie sabía esto de dónde salió, o sea, la reacción, no se sabía qué hacer. Entonces, pues, eso es lo que les puedo contar. Entiendo que fue un momento muy duro, aunque no lo viví por experiencia. Claro, pues eran niñas, no habían nacido. No habían nacido. Yo apenas estaba antes. Sí. En proceso. Sí. Eso sería 16 años. Pero no le dolió tanto como a otras personas, supongo, porque usted no perdió casi. Pues lo que pasa es que eso no se trata de que si es la hermana o el papá o ese tipo de cosas. Es del ser humano, ¿sí? El dolor de usted salir y ver una cantidad de gente tendida en las calles. O sea, era algo que no está en la cabeza de nadie. Yo por lo menos se los digo, he tratado de sobreponerme
después del terremoto me dediqué a hacer mucho trabajo social, para no tener tiempo de recordar a mi amiga, porque en el momento en el que yo tenía espacio, pues me entraba la Apenas vio angustia. ese desastre, ¿qué pensó? ¿Qué fue lo primero que se le vino por la cabeza? No hay una explicación. O sea, uno se encuentra con algo que no tiene nada. Desespero, angustia, no se comprende lo que sucede y uno simplemente dice, sigo acá y tengo que seguir. Ya, o sea, no hay otra opción. O sea, la vida tiene que seguir y ya, pero fueron muchos seres humanos, fueron muchas familias, hijos, padres, que el tiempo es el que va dando como ese espacio para seguir. Pero igual usted le pregunta a alguien que perdió a su ser, que yo por lo menos a mi amiga la recuerdo siempre. O sea, a pesar de que pase el tiempo, y es más, ella cumplía años 8 días antes que yo. Entonces, cada que cumple años es, ven, yo estoy acá y ella no. ¿Qué hizo la diferencia? Algo que no está en nada, o sea, algo que no sí, eso no tiene como explicación, eso no, el dolor no tiene, no se puede dimensionar, ¿sí? Y la forma en que tocó, por decir algo, enterrar a las personas. En el caso de mi amiga y su mamá, ni siquiera la vimos porque quedó desfigurada. O sea, ya la sacaron y quedó vuelta a nada, o sea, nosotros nada, el papá y la reunión fue de unos poquitos amigos porque no había ni comunicación, no había teléfono, no había nada. Entonces, un grupito pequeño nos enteramos por el voz a voz y nos reunimos y se le hizo la liturgia en la casa de la familia y el papá incluso con su amor propio buscó como unos ataúdes para que no fuera como todo el mundo, que lo iban llevando y lo iban haciendo así y las enterraron allá los dos junticos y sellado, porque ni siquiera es como cuando usted, bueno, alguien se murió y usted le hace todo su cuento y lo ve ahí, no, las personas de esas quedaron ahí sellado el ataúd, como que la imagen que uno tenía era la que le quedó la última vez que les vio, ya, pero no hay más, uno no puede hablar de nada más porque esos dolores los vivía cada familia, pero en general fue muy difícil. Lo más duro en el caso personal era la reacción de la misma gente. ¿Cómo es posible que con el dolor, con la muerte, con todo lo que pasó, saqueadores, los barrios sin energía, la gente cuidándose porque llegaron de otras partes, ni siquiera era la gente de acá, a robar? O sea, eso era como el fin del mundo. O sea, ¿qué es esto? Y la gente en las familias, en los barrios, juntándose en que para protegerse, ni prendiendo fogatas, porque ni el ejército ni la policía era suficiente para contener lo que estaba pasando. O sea, son cosas que es más, si hoy en día pasara, uno no sabe si era la reacción, porque nadie lo sabe. Hay temblores y cosas, pero no. ¿Y en este momento qué piensa de las construcciones que están haciendo en Armenia? Yo pienso que es un negocio. Es un negocio. Como cualquier negocio y tiene que ser rentable. Entonces a estas personas solo les interesa construir y que les quede ganancias. Por eso los edificios son de más de 10 pisos, tienen ascensores, colocan las medidas de seguridad del caso, pero ya no hay casi ni viviendas como casas. De pronto para sectores muy costosos, en ciertas partes fuera, pero principalmente están construyendo apartamentos. ¿Por qué? Por el costo, porque es un negocio y nadie interviene en eso. Ni siquiera la gente que sacaron ahora el gobierno, que para la gente más humilde, ¿sí? Son unos apartamentos caros, porque para mí es caro un apartamento de 50, 60 millones, de unos mínimos metros cuadrados, pero que simplemente es llenar y cumplir con unos requisitos y que hacerse en el negocio de los quienes, los constructores, son los que se hacen el negocio. Y ya, pero no hay